El tema que se suponía que iba a ser el exclusivo de 2021 era cómo iba a manejarse la economía argentina, viendo no solamente la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino lo que tenía que ver con el freno, el supuesto freno a la inflación y el consumo interno. Vamos a hablar con el economista Daniel Artana, justo también en el día donde el ministro Guzmán termina una reunión clave. Artana, buenas noches. Gracias por estar en Reperfilar. ¿Qué impresión le deja la reunión del ministro Guzmán que terminó hace un rato nada más? Bueno, buenas noches. Mire, no hay muchas novedades respecto de lo que hablaron. Yo imagino que el ministro habrá tratado de ir avanzando en la negociación de los puntos técnicos y después, bueno, cuando esté eso resuelto y esté la luz verde política, finalmente yo creo que va a haber acuerdo, porque en definitiva Argentina no puede estar sin acuerdo el año que viene. Los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario son muy importantes y si no nos dan un préstamo nuevo que nos permita pagar esos vencimientos, la opción es entrar en default con el fondo, que me parece que nadie en la coalición de gobierno, y mucho menos de fuera de la coalición de gobierno, quiere. Así que es una cuestión de tiempo. Si está el año electoral, eso obviamente complica un poco las cosas, pero en el interín me imagino que el ministro habrá avanzado en pulir cuestiones técnicas que siempre aparecen en estas negociaciones. Daniel, lo que se viene hablando ahora es cuánto va a crecer la economía argentina o rebotar y cuál va a ser la inflación. El presupuesto Guzmán habla de 29%. La mayoría de las personas o de los economistas están proyectando que ese número no va a estar ni cerca de 29%. ¿Qué visión tenés de la inflación para este año? Mira, primero, yo creo que así como los números de crecimiento parece que van a dar mejor de lo que se proyectaba hace unos meses atrás, básicamente por el gran impulso que ha generado la bonanza en los precios de exportación. O sea, nosotros creemos que la economía va a crecer 6,5, pero el 7% que dice el equipo económico no es imposible. La Argentina puede rebotar este año 7% después de una caída de 9,9 conocimos hoy el año pasado. En materia de inflación, las noticias no son buenas. La inflación se aceleró en la última parte del año pasado, enero y febrero dieron muy alto, marzo luce que va a dar otra vez entre 3,5 y 4%. Eso deja un piso de inflación alta para abril, con lo cual el 29% luce más bien imposible. Eso no quiere decir que la inflación no va a bajar, porque si el gobierno se sienta arriba del tipo de cambio, eso en algún momento va a desacelerar la inflación. La pregunta siguiente es si el resto de las variables de política económica van a estar alineadas con ese menor ritmo de depreciación del tipo de cambio, porque si no, va a haber un problema después de las elecciones. Pero Pero bueno, ¿en qué el gobierno está contexto, tratando... Sí, perdón. en qué contexto se podría dar esa baja en la inflación? Usted dice si el gobierno se sienta arriba del tipo de cambio, pero sin embargo en la calle los precios de la canasta básica siguen creciendo. Sí, claro, pero lo que pasa es que recordemos que primero estas cosas funcionan con algún desfasaje y en realidad tuvimos varios meses de emisión muy alta y de depreciación del tipo de cambio oficial muy altos. Si uno deprecia a un ritmo mensual de 3,5 o 4, es muy difícil que la inflación esté muy por debajo de eso. Lo que pasa es que lo que ha dicho el ministro es que ahora van a desacelerar, y de hecho ya han hecho eso, lo van a desacelerar fuerte. ¿A dónde lo van a desacelerar? No lo sabemos, pero si uno empieza a depreciar al 2% por mes, en algún momento la inflación va a descender. Lo que pasa es que la pregunta es si eso es transitorio o permanente. Para que sea más permanente, uno tiene que alinear la política fiscal y otras variables con esta nueva pauta, si uno quiere, de inflación. Si no, bueno, para bajar un poco la inflación, pero después de las elecciones vamos a tener malas noticias. Claro, Daniel, el valor de los bonos argentinos está completamente destruido después de una reestructuración, está prácticamente en valores de casi, no te diría default, pero cerca de ahí. Guzmán estuvo con inversores ahora en el extranjero. ¿A qué se debe esta situación? ¿Existe la posibilidad de una ola mundial contra los mercados emergentes como lo que vimos en 2018? ¿Es puramente consecuencia de los errores de la política económica nuestra o se puede venir una nueva tormenta perfecta? Bueno, yo creo que en realidad le ha pegado a Argentina y a algún otro país más. El grueso de los países consigue financiamiento de la región, Perú, Paraguay, Chile, a tasas de interés de 2, 3%, 4% en dólares. Quiere decir que el problema es nuestro, a pesar de que hay buenas noticias otra vez en los precios de exportación, lo cual asegura que el gobierno va a tener un rebote en la recaudación, como de hecho ha ocurrido en enero y febrero. Yo lo que creo que la desconfianza es muy grande respecto de la política económica de este gobierno, en particular de algunas ideas extravagantes que tiene la gente del Instituto Patria,
Y bueno, eso, a la medida que la gente vea que esas medidas no se implementan, la cuestión se irá calmando. Sí, pero por el otro lado, la gente ve pedidos a las empresas para controlar de los precios, ve la discusión en materia de tarifas con una decisión populista. Después de 2 años, aumentar las tarifas un 9% es casi ridículo en una economía que tiene una inflación muchísimo más, que ha tenido una inflación en esos 2 años muchísimo más que eso. En fin, una cantidad de cuestiones, desde Vicentín para acá, una cantidad de cuestiones que muestran que no está claro cuál es el programa económico del gobierno. Entonces, y yo escribí una nota en el diario de la Nación hace 4 o 5 semanas atrás, queda como el reino del revés. Acá las buenas noticias, en lugar de calmar las aguas, las complican porque la gente interpreta de que el gobierno va a usar eso para postergar las correcciones que necesariamente hay que hacer en la política fiscal y monetaria. Es al revés de la lógica. Vienen buenas noticias y nos castigan más. Gracias por el panorama, Artana. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.